Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya habíamos visto con ustedes hasta ASK, ¿verdad? Eso fue lo último que se vio porque la clase anterior fue la práctica que se hizo por grupos separados. Ok, y en lo último que habíamos quedado era si su análisis de ASK en tiempo y en frecuencia, ¿verdad? Si no estoy equivocada o si no, alguien me corrige o estamos bien. Sí, Misa, hasta ahí nos quedamos. Está bien, ingeniera. Ya, entonces vamos a ver hoy día FCK, BPCK hasta QPCK. Y el día viernes se verá QPCK, a ver, sería 8PCK, QAM, 8QAM, 16QAM y de modulación. Y con eso se acaba el semestre. Ustedes tienen el examen suyo, está para el 23, lo han puesto para el otro viernes. ¿Ya? Entonces, no sé si el próximo martes, sería martes 20, se puede hacer una sesión con ejercicios, se quieran conectar o no podrán conectarse porque están en exámenes. No sé. Bueno, vamos a avanzar, chicos. Listo. Entonces, FCK es una modulación por desplazamiento de frecuencia, en la cual la variación de la portadora se da en función de la frecuencia de la misma y esta cambia de acuerdo a cómo es la señal mensaje, ¿no? Recuerde que la señal mensaje que manejamos es una señal bipolar. Generalmente, que representa el tren de bits, ¿verdad? Entonces recuerda, aquí la amplitud es constante, hablamos de una amplitud constante, pero de una, ¿no? Entonces aquí recuerde, FDK es una forma de modulación de ángulo, de amplitud constante, y aquí le voy a poner y frecuencia y variación de frecuencia. ¿Ya? La ecuación es muy similar a la FM, ¿ya? Aquí tenemos la amplitud de la señal portadora, la forma de la señal portadora, que como ya habíamos dicho puede ser coseno o puede ser seno, 2pi FC, que sería W seno, más la señal mensaje por la variación de frecuencia, ¿no? Entonces recuerda frecuencia central de la portadora, desviación de frecuencia máxima y señal moduladora que puede ser recuerde que esta señal moduladora que es la señal mensaje, repito, señal moduladora que es la señal mensaje, normalmente es de este tipo, ¿no? Por eso me dice más menos 1 porque, señor Roger Mendoza, ¿qué forma tiene la señal mensaje? De forma senoidal. No, 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 no. Bipolar. Eso, la bipolar, ¿no? Entonces recuerde, esta señal ¿no? Entonces aquí A y menos A. Generalmente para las explicaciones que damos, pues normalmente ese A vale 1, ¿no? Entonces recuerde que esta forma de señal es de esta, ¿no? Y la variación de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la señal, a diferencia de la FM, en donde todo el tiempo iba cambiando la frecuencia, aquí o cambia esa variación de frecuencia positivo o negativo, pero en un punto determinado. No va cambiando todo el tiempo, sino que cambia cuando es 1 más la desviación de frecuencia y cuando es 0 menos la desviación de la frecuencia. Ya no es que va cambiando todo el tiempo como lo hacía la señal FM. ¿Está bien?
Recuerde que pueden hacer cualquier pregunta levantando la manito o también escribiendo en el chat. Bueno, aquí me da la forma de la señal, ¿ya? Ya con los bits, ¿no? Entonces aquí sería 1. Bueno, aquí voy a poner esto, aunque no creo que sea tan necesario, pero igual lo voy a poner. Ya. Entonces, ¿no? La señal, este es el tren de bits. Ya, esta es la señal binaria, la bipolar. Y acá ya tengo la modulación FCK. Entonces, fíjese, la portadora obviamente tiene una frecuencia y esta aumenta cuando tengo un 1 y reduce cuando tengo un 0. Entonces, a esta que aumenta, es decir, a esta que tiene la frecuencia de la portadora más la desviación de frecuencia máxima, se le conoce como frecuencia de marca. ¿Ya? Y a esta que tiene la frecuencia portadora menos la variación de la frecuencia, se le conoce como la frecuencia de espacio, asociada a un 0. ¿Está bien? Entonces, como ve, la amplitud de la señal portadora se mantiene. Nunca cambia la amplitud. Lo que va cambiando es la frecuencia. ¿Ok? Preguntas por si acaso está ahí. ¿Está bien? Mira, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el cuarto bit de uno lo dejó abajo? El cuarto bit de 1, 1, 2, 3. Ah, Y el de 0 arriba, también lo mismo. ¿cuál de Iría- ese arriba? El que va ahí es 1 y viene 0. Iría 1 arriba y el 0 vendría abajo. 1, 0. Ah, ya. Aquí es que me he confundido nada más. Ajá, sí. Listo. Listo. Entonces, continuamos. Ahora, hay, bueno, un análisis ahí que se puede hacer. Ya. Y podemos ver aquí, ¿no? El tiempo de bit, recuerde que no es el mismo tiempo de la señal. Que recuerde que la señal binaria viene 1, 0. Y recién de aquí hasta acá forma un periodo de la señal rectangular. ¿Ya? Entonces, el tiempo de bit, en este caso, no, entonces digamos, este periodo, para mantener la nomenclatura que está aquí, le voy a llamar el tiempo A, el periodo de la señal. Ya, desde cuenta que el periodo de la señal rectangular vendría a ser todo, 2 bits. Ya, porque un bit arriba, otro abajo, entre los dos forman el periodo de la señal rectangular. ¿Ya? Entonces, el periodo de la señal rectangular es igual a 2 veces el periodo de la señal de bit. ¿Ya? Del tiempo de bit. Entonces, la frecuencia de A sería igual a 1 sobre 2 veces el tiempo de bit.
Y la frecuencia de bit es igual a 1 sobre el tiempo de bit. Por lo tanto, la frecuencia de A sería igual a 1/2 de la frecuencia de bit. ¿Ya? Entonces, bueno, me dice aquí la frecuencia fundamental que va cambiando de acuerdo a la frecuencia de marca o de espacio, ¿no? Marca, espacio, ¿ya? Y aquí me dice, bueno, si tengo dos, en este caso, dos tiempos de A, sería igual a FB sobre 4, ¿ya? Entonces, bueno, ahí me dice, ¿cómo está formado el modulador? Con un modulador VCO, que es básicamente con un oscilador VCO, que está controlado por voltaje, y eso es la forma de la señal que va saliendo. Ahora, yo puedo tener, como les decía, el tiempo de bit, bueno, el tiempo de A, ya, y tengo la frecuencia portadora que con una frecuencia de espacio y una frecuencia de marca. Y el modulador, recuerden, no binario, no retorna a 0. Entonces, estas me da la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. ¿Qué se puede ver acá? ¿No? La frecuencia de marca, la frecuencia de espacio, ¿ya? Ya. Y acá ya tengo cómo ir sacando después del análisis matemático. La variación de frecuencia me dice que es igual al valor absoluto de la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio dividido para 2. Y de ahí me dice que el ancho de banda puede ser igual a la frecuencia de espacio más la frecuencia de bit menos la frecuencia de marca menos la frecuencia de bit, o también el valor absoluto de la frecuencia de espacio menos la frecuencia de marca más 2 veces la frecuencia de bit. ¿Ok? Y de ahí me dice, bueno, la frecuencia, esta ya la habíamos despejado. Y me dice algo interesante, ¿no? Que el índice de modulación es igual a ¿qué? A la variación de la frecuencia. Eso es la desviación de frecuencia. Dividido para la frecuencia de la señal bipolar, ¿no? ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? Ahora, este índice de modulación lo utilizamos tal cual habíamos trabajado en la tabla de Bessel anteriormente. Es decir que ahí yo puedo utilizar la tabla de Bessel para ver la cantidad de Armónicos. frecuencias que voy a tener o de armónicos, como lo quiera ver. Entonces, de acuerdo a tal cual utilizábamos la tabla de Bessel para ver el espectro de frecuencia de la señal FM. Asimismo, acá vamos a utilizar la tabla de Bessel, pero el índice de modulación pues lo vamos a obtener de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿No? Ahora, hay otra forma tal vez gráfica en la cual se puede trabajar el conocer la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo sería un máximo, un mínimo, otro máximo, otro mínimo. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. Entonces cuento los máximos y los mínimos, que en este caso sería 5.
y lo multiplico por la frecuencia de bit dividido para 2, ¿ya? Para que me dé la frecuencia de marca. ¿No? La frecuencia de bit, entonces yo digo, la frecuencia de bit, este es un tiempo de bit que tengo acá. ¿Verdad? Este es mi tiempo de bit, que es igual a 1 milisegundo. ¿Ya? Y por lo tanto, yo diría que la frecuencia de bit es igual a 1 sobre 1 milisegundo. Que sería igual a 1 kilohercio. ¿Ya? Entonces aquí sería 5, la frecuencia de marca es igual a 5 por el 1 kilohercio, que es FB, dividido para 2. Entonces ahí me da los 2500 hercios. ¿Está bien? Y lo mismo hago para acá, ¿no? Para la frecuencia de marca, igual cuento 1, 2 y 3, que es lo que tengo aquí, y multiplicado por la frecuencia de bit dividido para 2. ¿Está bien? Entonces, así gráficamente yo podría obtener la frecuencia de marca y frecuencia de espacio. ¿Está bien? Preguntas que tengan ahí, chicos. ¿Ya se entiende gráficamente? Sí. Ya. Entonces, eso es creo lo más. Aquí ya está el uso de la tabla de Bessel, como ya hemos visto. Recuerde que aquí tengo digamos, el índice de modulación, que en este caso es H, ¿no? Este A, esta M sería la H. Y asimismo tengo la frecuencia central, que está en FC. Y de ahí tengo los de acá, que son correspondientes a las bandas de frecuencia laterales. En pares, ¿no? 1, 2, 3, en total tendría aquí 3 pares, ¿no? Recuerde, del lado más y del lado menos. ¿Está bien? Preguntas ahí, tal cual usamos, tal cual hemos utilizado la tabla de Bessel para FM, centro la señal, sumo la frecuencia de la señal mensaje, una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Aquí sería 1, acá sería 2, acá sería 3, así sucesivamente. ¿Cuántas veces sumo? Y el voltaje, pues lo calculo multiplicando el voltaje de la señal portadora por el valor del coeficiente, ¿verdad? Eso ya lo hemos practicado en FM y es lo mismo acá en FCK. No sé si ahí queda alguna duda. Ingeniera, la FM que usted dijo que es FM de marca, se la relaciona con la FM para encontrar No. los espectros. El FM de acá, este es asociado al de marca para la formulación que se dio anteriormente. Y acá en los espectros usa FM, que es la frecuencia de la señal mensaje o moduladora. Que en este caso sería la señal bipolar. ¿Está bien? Entonces, aunque sea FM, está para la formación frecuencia de marca, que implicaría FC más delta F. Y esta, en cambio, la que uso para los gráficos es FM, que sería la señal, la frecuencia de la señal moduladora. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, FA es la frecuencia de la señal bipolar.
¿Ok? No, no es lo mismo. La frecuencia de marca y la frecuencia de la señal moduladora no, porque la frecuencia, o bueno, digámoslo, no, no es lo mismo porque es la frecuencia de marca, ya, es la suma de la frecuencia de la portadora más la variación de frecuencia. En cambio, la FM moduladora sería igual a la FA. Eso sí, porque estas son la bipolar. Eso sí puedo asegurar. ¿Ok? Y ya con eso, pues, digámoslo así, se cierra esa partecita de FSK. Esta de aquí, yo considero que la FSK no es tanta de profundidad. Va muy apegado a lo que ya se hizo con FM, pero más allá de eso, los ejercicios siempre están orientados a saber la frecuencia de marca, la frecuencia de espacio, el ancho de banda, la cantidad de bandas laterales que se tiene dentro del espectro, más que nada eso, ¿ok? Y ahí termina lo que es con respecto al análisis de la señal FSK. Y ya vemos este otro mundo que es el de desplazamiento de fase, que es el PSK, ¿no? El PSK está asociado a un desplazamiento de fase, ¿sí? Entonces, bueno, es una modulación por desplazamiento de fase. En las PSK se mantiene nuevamente constante la amplitud. Y aquí nace algo que es la modulación por desplazamiento binario de fase. Entonces es el primer tipo de las BPSK, la más bajita de la PSK es la BPSK. Entonces BPSK me dice es binario porque trabajo con un solo bit y solo puedo tener dos estados, o 0 o 1 dentro del bit. Entonces por eso es binario porque tengo dos estados. ¿Ya? Pero trabajo con un bit. Entonces me dice, tiene dos fases de salida por una sola frecuencia portadora. Entonces tengo una fase para cuando el bit es 1 y otra fase cuando el bit es 0. Entonces a la larga solo tengo dos fases. Muy sencillito. Y me dice, bueno, si ya la quiero ver gráficamente, aquí tengo mi señal de entrada, mis bits, no, 1, 0, 1, 0. Y acá tengo mi señal, ¿cómo sería? En el un caso sería mi señal seno de WCT y en el otro caso pues está negada, menos seno de WCT. El otro seno de WCT menos seno de WCT. Entonces la variación es de ángulo es 0, el ángulo 0 aquí, ángulo 180 grados acá. Ángulo 0 aquí, ángulo 180 grados. Entonces solo tengo dos fases, 0 grados y 180 grados. ¿Ya? La amplitud se mantiene constante en todo el tiempo. Entonces es bastante sencillito en cuanto a forma del diagrama del modulador. Déjenme lo voy a graficar acá. Aquí tengo mi tren de bit. Ya ha pasado a
Ya, este sería mi tren de bit que ha sido pasado a bipolar. Y tengo acá, bueno, acá tengo un multiplicador y acá tendría la portadora, ¿no? Que para este ejemplo, pues, está una BC de seno, ¿no? Entonces, en este caso se ha puesto una BC de 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un momento en donde se multiplica por A y hay otro momento en donde se multiplica por menos A. Entonces, en esta salida yo voy a tener dos casos. Cuando el bit es 1, entonces en el bipolar tengo el valor de A. Por lo tanto, acá en el BPSK tendría esa señal A multiplicada por BC seno de WST. ¿Ok? Entonces, si estos dos valores son 1, es nada más una suposición, entonces yo tendría esto, ¿no? 1. Ahora, en el caso de que bit sea 0, entonces el valor sería menos A. Y por lo tanto, la BPSK de T sería igual a menos A BC seno de WST. ¿Ya? ¿Está bien? Si yo reemplazo en 1, pues si yo dijera que A es igual a 1 y que BC también es igual a 1, entonces yo tendría aquí seno de WST. Y si dijera lo mismo acá, A igual a 1 y BC igual a 1, entonces acá dijera que esto es menos seno de WST. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Solo afecta a la amplitud, no al argumento. No al argumento, solo a la amplitud. ¿Preguntas? Bueno, aquí nacen dos tipos de diagramas, chicos, que son importantes. El diagrama fasorial y el diagrama de constelación. Entonces, acá lo vemos. ¿Verdad? Tengo aquí el diagrama fasorial, en donde yo grafico fasores, y el diagrama de constelación, donde solo ubico puntos que corresponden a los bits que estoy manejando. Entonces, ¿cómo hago esto de los fasores? Digamos que yo quiero dibujar esta seno de WST. Entonces, lo que yo hago es acá colocar en los ejes, como es la portadora es seno, entonces seno de WST menos seno de WST, y acá sería coseno de WST y menos coseno de WST, ¿no? Entonces, me dice, bueno, como yo tengo en la primera instancia una seno de WST con amplitud 1, entonces yo la dibujo seno positivo. ¿Cuánto vale de aquí a acá? 1. ¿Ya? ¿Y cuál es el ángulo con el eje seno? 0 grados. Entonces yo digo, bueno, entonces acá yo tengo esta señal. Y esta señal que está aquí es un fasor. ¿Ya? Y en el otro lado tengo igual valor de amplitud 1 porque tendría acá menos seno de WST como que menos 1. Entonces tendría, sería menos, ¿y cuánto sería el ángulo? Siempre desde el eje X. ¿Cuánto sería? 180.
80. 180 grados, ¿no? Entonces aquí yo tendría escrito este fasor seno de WST más 180 grados o más pi. ¿Ya? Entonces ahí tengo el fasor. Y el diagrama de constelación, pues aquí yo solo coloco en el mismo puesto en donde originalmente había estado el fasor, coloco solo un puntito y digo a cuál bit, cuál es la combinación de bits que tengo aquí. En este caso es 1 lógico y acá sería el 0. Porque solo tengo dos combinaciones posibles. ¿Está bien? Pues por eso es BPCK de binario, porque tengo dos fases, entonces tengo solo dos combinaciones, ¿ok? Preguntas ahí. Ya no hacemos el análisis frecuencial acá, porque no tiene mucho sentido, entonces solo se hace el análisis del gráfico fasorial y el gráfico de constelación. ¿Ok? Preguntas ahí. Entonces, BPCK solo se maneja en ese eje nomás, ¿verdad? Sí, en el BPCK solo utiliza el eje X, digámoslo así. Ok. Y de ahí ya viene la línea de la M área. ¿Qué es la M área? Una multinivel. Entonces ya no voy a tener solo dos fases, sino ya voy a tener varias fases. Esas fases pues van a ir creciendo de acuerdo al número de combinaciones posibles y eso se verá en función del número de bits que yo tenga. Entonces, en este caso, como yo tenía un bit 1, ¿no? Un bit, perdón, como tenía un bit, entonces la combinación posible era 0 y 1. Pero si yo tengo dos bits, por ejemplo, quiere decir que yo puedo hacer la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si yo tuviera 3 bits, ¿no? Yo tuviera 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. O sea que aquí tuviera ¿cuántas posibles combinaciones? 8. Acá tuviera 4 posibles combinaciones y obviamente aquí tengo 2 posibles combinaciones. Entonces me dice, de acuerdo a esto, yo voy a ir teniendo, de acuerdo al número de bits que tenga y el número de combinaciones posibles que yo pueda hacer, voy a tener el número del valor del número de fases. Entonces, en este caso, si son 8 combinaciones posibles, yo voy a tener 8 fases diferentes. Si tengo 4 combinaciones posibles, voy a tener 4 fases diferentes. Si tengo 2 combinaciones posibles, voy a tener 2 fases diferentes, que esta es la que acabamos de ver, que es la BPCK, que tenía la de 0 grados y la de 180 grados. Y esta de acá, pues la que vamos a ver. Entonces me dice, yo puedo calcular cuántos bits voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo log en base 2 de una combinación de 8, que es en el caso de acá, entonces yo sé que n es igual a 3 bits. Entonces así yo puedo calcular, de acuerdo al número de combinaciones que tengo, cuántos bits es que está trabajando. Obviamente, si yo tengo un mayor número de bits, lo que va a pasar es que voy a poder manejar mayor información. ¿Por qué? Porque en el primer caso que utilizo un bit, quiere decir que utilizo un bit cada reloj. En cambio, acá, es decir, que transmito un bit en cada reloj. Pero acá, como son 2 bits, quiere decir que del tren de bits yo voy tomando 2 bits a la vez, de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, obviamente es más rápida la transmisión que de 1 en 1. Y si es que son 4 bits o si son 3 bits a la vez, entonces voy tomando 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits en un solo manejo de reloj. Entonces, por eso es que dicen, bueno, mayor es el alto de la codificación, mayor va a ser la rapidez de paso de información, sí, porque ya no cojo de 1 en 1, sino cojo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, y obviamente eso pues va a reducir el tiempo de transmisión y también va a aumentar la cantidad de información que yo puedo enviar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos primerito el 8PCK. ¿Ya? Pero antes de eso hablamos sobre el ancho de banda, que es un factor importante. Entonces me dice, bueno, el ancho de banda para cualquiera de estas combinaciones con M área está dado por la frecuencia del bit dividido para el número de bits, porque el log en base 2 de M es el número de bits. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una tasa, ¿no? De bits de 64 kilobits por segundo.
Ya, entonces me dice, bueno, ¿cuál es el tiempo? Ya, entonces el tiempo de bit sería igual a 1 sobre 64 kilobips. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da ese tiempo? 1 dividido para 64 por 10 a la 3. 15.625 micro. ¿Ya? Y de ahí yo saco la frecuencia de bit haciendo 1 sobre... Entonces aquí me quedaría 64 kilohercios, si más no me equivoco, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, así es. Ya. Y me dice, bueno, ese valor de la frecuencia de bit que tú tienes lo divides para el número de bits con las que estás trabajando y eso te determina el ancho de banda. ¿Ya? Entonces, obviamente, mientras mayor cantidad de bits esté trabajando, mayor va a ser mi... menor va a ser mi ancho de banda. ¿Está bien? Preguntas ahí, preguntas. Preguntas, chicos. ¿No? Bueno, continuamos. Dice, la modulación que primerita vamos a ver de este tipo, ya bueno, ya vemos la BPSK y de ahí continuamos con la QPSK que es bastante utilizada a nivel de los sistemas digitales. Entonces, por ejemplo, yo tengo dentro de los sistemas de Wi-Fi, por ejemplo, el 802.11b utiliza QPSK. Tal vez ustedes ahora ya utilizan más las 802.11a o la C, son más rápidas, ¿no? Pero la básica del 802.11b usa QPSK dentro de la transmisión. También algunas transmisiones de móviles como 2G o 3G también utilizan la modulación QPSK para la transmisión de datos, ¿ya? Entonces, por ser más baja, pues tal vez le da más estabilidad a los errores, porque vamos a ver cómo es que se van dibujando, ¿no? Pero no es que esta modulación esté en desuso, ¿ya? No está en desuso, no que se sigue utilizando para sistemas de sensores, ¿sí? Entonces, no es que no se la está utilizando, ¿ok? Entonces, como es QPSK, viene de cuaternario, es decir, que tiene cuatro fases disponibles, ¿no? Porque viene de una entrada de 2 bits. Es decir, que del tren de bits voy tomando 2 bits a la vez, 2 bits, 2 bits, 2 bits. Y entonces me dice, bueno, es cuaternaria porque al final con esos 2 bits yo puedo generar hasta 4 fases diferentes porque puedo generar 4 combinaciones. ¿Ya? Para la misma portadora, ¿ok? Entiéndase que hasta ahora voy trabajando con la misma portadora. Entonces, aquí puedo mostrar cómo se ve ¿cómo se llama? El modulador. Entonces aquí tengo el tren de bits, aquí tengo el divisor de bits porque tengo que tomar 2 bits a la vez, entonces 2 veces 2 bits a la vez, es decir que tengo que tomarlos de la serie que están viniendo, ponerlos en paralelo. Ya acá estos vienen en serie. Y aquí están en paralelo. Entonces yo lo que hago es tomar de la serie de bits que tengo, voy tomando 2 bits, 2 bits, 2 bits. A un bit lo coloco en el canal I y al otro bit lo coloco en el canal Q, ¿no? Entonces, al que esté en el canal I, el bit que va ingresando lo pongo en lógico, ¿no? Es decir, que si es un bit 1, entonces pasa a valer 1 voltio positivo. Y si es un bit 0, entonces pasa a valer menos 1 voltio porque utilizo la codificación bipolar. ¿Ok? Esto asumiendo pues que la amplitud sea 1, ¿no? Pero si yo pongo a una amplitud de 2, pues aquí sería 2 y menos 2. Y aquí está el oscilador, que por ahora es un oscilador seno, ¿ya? Que se multiplica, porque recuerde que el modulador es una multiplicación, se multiplican estas dos
señales, pues si tengo una señal resultante, que es la que va al sumador de la señal final. Por el otro lado, también tengo esta, pero ¿qué pasa aquí? Le desplazo 90 grados. Quiere decir que si yo tenía una señal seno de esta forma y le desplazo más 90 grados, sería aquí. Entonces, me estaría dando una señal coseno de WST. Asimismo, el bit puede ser un 1 o un -1, dependiendo, y lo multiplico por el coseno y luego lo sumo. Una vez que está sumada la señal, yo voy a tener una parte de la señal seno y otra parte de la señal coseno. Entonces, yo con eso puedo construir un fasor. Entonces, lo que hago es construir el fasor, ya, y también puedo ver el diagrama de fasorial y el diagrama de constelación de esto, de estas, de esta modulación. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? No. Bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Entonces, este sería igual a ¿qué? A -1 y este a 1, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, aquí sería canal 1 en I1, 1 por seno, seno. Menos, ¿no? Menos por coseno, menos coseno. Y ahí recién llevo 1. Entonces, este de aquí, yo lo puedo, ¿qué hacer? Pasarlo a ¿qué? A una señal fasorial. ¿Cómo hago el paso a la señal fasorial? Pues bueno, vengo para acá y lo dibujo en un gráfico parte. Y digo, bueno, ya me enseñó acá la profe que seno de WST, cuando yo vengo con una portadora seno, por acá es menos de seno de WST, coseno de WST y menos coseno de WST. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer la combinación. Seno positivo con menos coseno. Entonces, seno positivo aquí. Seno positivo aquí sería con A. Ya, y menos coseno, o sea, por acá. Y marco el resultante que sería un fasor. Entonces, ese fasor tiene una amplitud que en este caso sería raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Sería igual a raíz de 2. Y por la base de la señal, que es una seno, entonces pongo seno de WST más el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo aquí, chicos? Ay, ahí puedo usar cateto opuesto, tangente a la -1 del cateto opuesto, que sería Menos 135. sería 1 y para abajo 1, ¿no? Sería 45 grados aquí. Más los 90 que están acá, 135. Como viene en el lado negativo, menos 135 grados. ¿Está bien? Y ya tengo esta. Una pregunta. Ay, aquí está mal. Una pregunta. Ha sido más seno. Esperen. Vamos a repetir esto. No me fijé, pensé que era menos seno. Ha sido más seno. Y menos coseno.
El ángulo sería de 45 nomás. Igual. Menos 45. Sí. También sería aquí. Entonces, como viene del lado negativo, sería menos 45. Ya. Ya. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? La parte de arriba mí es el raíz de que Es la magnitud. Porque voy a calcular el fasor. Entonces sería la magnitud de este que está aquí. Entonces la magnitud usted saca con la raíz del cateto, del cateto al cuadrado más la raíz del otro cateto al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de geometría? Perdón, de trigonometría. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? El segundo bit siempre se va abajo, ¿verdad? Para multiplicar con el coseno. Sí. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Siempre se multiplica por menos coseno o eso es indistinto? Como por menos coseno. No, pues no es por menos coseno. ¿No ve que usted aquí tiene menos 1? Que viene el vida acá, viene menos 1. Por el coseno del modulador, le sale acá menos coseno. Ah, ya, ya. Ya. A ver, hagamos otro. Hagamos un 1 acá y un 0 acá. Ya, esa es otra combinación. Recuerde que en total yo puedo tener 4 combinaciones. Entonces tendría acá un Q, me saldría un 1 positivo y menos el 0 sería menos 1. Entonces, acá tendría ya. Entonces, tendría que primero vendría menos 1. Entonces acá vendría menos 1 por el seno, menos seno tendría aquí. Entonces acá vendría menos seno de WST. Y el canal Q que está acá abajo iría con más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces sería más 1 por el coseno, más Coseno. coseno de WST. Entonces aquí sería más coseno de WST. Como la amplitud es 1 y 1, entonces yo sigo sabiendo que acá la magnitud no va a cambiar, ¿no? Va a seguir siendo pues raíz de 2. Entonces acá tengo Ahí sería hacia arriba. un menos seno, coseno, menos coseno. Entonces primerito tengo menos seno aquí. Entonces acá sería menos 1 seno, ¿no? Menos 1.
Y luego tengo más coseno, entonces tengo acá. Y la resultante pues está por aquí. Entonces la amplitud, pues yo ya sé, cateto opuesto sobre cateto, el cuadrado del un cateto más el cuadrado del otro cateto, raíz de 2. Como la base es seno, entonces el fasor está en seno. WST más o menos, vamos a averiguar eso, si es que es más o menos, ¿verdad? El ángulo. Entonces, ¿cómo saco el ángulo? En este caso voy a sacar este ángulo que está aquí. Entonces, el ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que vale 1, sobre el cateto adyacente, que también vale 1. Entonces, yo sé que ese espacio es de 45 grados aquí, más los 90 grados que están acá. En total serían 135 grados aquí, positivos. ¿Ya? Y ya tengo estos dos. Y con eso ya puedo graficar. Acá voy a hacer mi gráfico de fasorial. Ya. Sin. Menos sin. Cos. Menos cos. Entonces ahora sí grafico este primero. Entonces, este de aquí es mi fasor. Raíz de 2 seno de WST menos 45 grados. Y este fasor que está acá es igual raíz de 2 seno de WST más 135 grados. Listo. ¿Ok? Entonces ese sería el diagrama fasorial y acá voy a tener mi diagrama de constelación. Igual dibujo mi base. Acá igual seno. Menos seno. Coseno. Y menos coseno. Y acá ya no dibujo estas rayitas, pues porque este es el diagrama de constelación. Solo dibujo mi puntito y aquí yo sé que está mi combinación 1 en I y 0 en Q. Ya, y acá está mi combinación. Igual sería 0, 1. Sí, es importante aquí que me ponga, no en todas, no, con que me ponga en una combinación cómo va el orden del canal que usted está colocando. Primero en este caso estoy colocando el I y luego el Q para yo poderme ubicar, porque podría estar primero el Q y luego el I. Entonces podría yo entender como que está al revés, ¿no?
También preguntas. Preguntas. Miren, una pregunta, raíz de 2 es para los 4 casos, ¿verdad? El amplitud. Sí, porque, bueno, es que no es, no siempre, no, porque aquí es porque yo dije, bueno, el valor de BC es 1, ¿no? Y el valor de la bipolar también estaba con más 1 y menos 1. Pero digamos que yo le digo que la portadora no es, sino es, por ejemplo, 2 seno de WST. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la amplitud de este BC ya es 2. Y si aquí se mantiene, o digamos que aquí también es más menos 2, entonces aquí usted, ¿qué le toca hacer? Aquí tendría, aquí sería ya no menos 1, sino sería menos 2 por, ya no es seno aquí, sino es 2. Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces ya, y 4 aquí, y también sería 4 en el otro. Entonces aquí tendría usted 4 seno y menos 4 seno, y acá tendría raíz de 4 cuadrado más 4 cuadrado. Sería 16, raíz de 32. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo, no, usted no, lo que quiero evitar es que venga y diga, ah, no, es que todos son raíz de 2. No, quiero que entienda por qué nace ese raíz de 2, ¿no? Porque yo le puse esos valores en particular, pero realmente es para no, ya, es para que yo aquí, el rato que les vengo a explicar, no les explico así de, yo qué sé, porque se va a hacer como más compleja la explicación, ¿ya? Por eso. Pero lo que quiero que me entiendan es que este valor, sí, se puede cambiar en el dato, porque estos valores vienen del dato realmente, sino que yo asumí que la bipolar estaba en más 1 y menos 1, y que el voltaje de la señal portadora también estaba en 1. Pero ese valor sí podía cambiar. ¿Ya? Ahora, ¿que todos tienen la misma magnitud? Sí, todos van a tener la misma magnitud, porque acuérdense que este es un desplazamiento de fase, en donde cambia la fase, pero no cambia la amplitud. Entonces, la amplitud va a seguir siendo la que sale para uno, pues va a salir para todos. No es necesario un recálculo. ¿Ya? Porque en este caso, la QPSK, pues no hace variaciones de amplitud. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? Ya, la señal moduladora coseno, ¿cuál sería la variación ahí? En una señal moduladora coseno que me están preguntando por acá. Entonces, mire, si es que la señal moduladora ya no es una seno, sino se vuelve una coseno, ¿qué pasaría en ese caso, no? Yo aquí tendría coseno de WST, y es decir que en mi gráfico que yo estoy haciendo, aquí tendría que poner la coseno de WST, y acá la menos coseno de WST. Ya no la seno, porque no está referenciado el seno, sino el que está referenciando es el coseno. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene el desplazamiento. En este caso decía más 90 grados, pero cuando es una coseno, el desplazamiento que se pone, fíjense que la coseno sería así el dibujo de la coseno, ¿no es cierto? Ya, entonces si yo le desplazo más 90 grados, yo estaría aquí en este punto. Entonces la resultante, ¿cuál sería? Una menos seno de WST. ¿Verdad? Entonces usted aquí se tiene que fijar, si el desplazamiento es más 90 grados, si el desplazamiento es más 90 grados, está pasando esto y el resultante yo aquí tengo una menos seno. Pero si me dice que aquí el desplazamiento es menos 90 grados, entonces, ¿qué pasa? Que usted está acá, ¿verdad? Y la resultante en ese caso sería una seno de WST. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando se cambia la portadora a coseno, el desplazamiento también se cambia y es un desplazamiento negativo de menos 90 grados. Para que la resultante sea una señal seno de WST,
Y entonces acá tengo seno de WST y acá tengo seno negativo de WST. Y manejo tal cual lo hemos manejado ahorita. ¿Ya? Sino que la referencia cambia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, listo entonces. Voy a, no sé si hay alguna duda ahí. Si no, voy a borrar acá la pantalla. Entonces, bueno, avanzamos con la diapositiva que muestra tal cual lo que yo estaba haciendo. Aquí están todas las combinaciones. Me da las fases, las 4 fases que tengo de cambiantes para los 4 niveles y tengo el gráfico de constelación, que era como estábamos viendo. Siempre recuerde colocar los canales y acá el diagrama, perdón, este es el gráfico fasorial y este es el diagrama de constelación. Fíjese que acá ya solo pongo los pares de ¿cómo se llama? De los bits, ¿ok? Y bueno, aquí ya se puede ver la forma en tiempo, que tal vez no se nota mucho las variaciones de fase, porque al fin y al cabo sigo teniendo las fases cambiantes son de 45 grados, ¿ok? No son tan notorias, digámoslo así. Ok, y bueno, acá ya me habla de que, bueno, entonces aquí ya no podría hablar de una tasa de bit como tal, sino que estaría hablando de un símbolo, porque ya no voy tomando de bit en bit, sino que como voy tomando de 2 en 2, entonces yo ya hago un símbolo. Entonces me dice la tasa va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener 64 kilobits, sino sería 64 kilobits, por ejemplo, para 2. Entonces, eso es lo que me habla acá, que la tasa, al ser un símbolo, la tasa de símbolo no es lo mismo que la tasa de bit. Entonces, me dice, bueno, la tasa de símbolo va a cambiar porque va a reducirse de acuerdo a la cantidad de bits que voy tomando. Entonces, me dice, bueno, la tasa de bit dividido para la cantidad de bits que voy a tener. Eso es lo que me dice acá. Entonces, que cambie. Y eso es lo que se conoce como los baudios. Los baudios son la tasa de símbolos, la cantidad de símbolos que por tiempo que se están generando. Entonces, eso cómo se da, como la tasa de bits dividida para el número de bits que estoy ocupando. ¿Ok? Bueno, el 8PSK, que es de la misma línea del QPSK, que es este 8PSK, pues como su nombre lo dice, son 8, quiere decir que tiene 8 niveles. Si tiene 8 niveles, ¿cuántos bits va a utilizar? 3 bits. Entonces, estos bits que va a utilizar acá son el canal Q, el canal I y el canal C. El canal I, como en el caso anterior, va a unirse con el convertidor acá, o sea, ingresa el valor del canal I con el valor del canal C, ingresa uno que se llama el convertidor de 2 a 4 niveles, PAN, se conoce de esa forma, que es básicamente que me entrega un valor. Lo que me entrega es un valor. Un número. Ese valor yo lo multiplico por la portadora y aquí me va a salir así igualito como en el anterior, seno, coseno, ¿no? Y ya tengo el 1 para sumar en la ecuación. Y luego acá abajo hago la combinación del Q, pero en cambio hago C negado, ¿ya? Es decir que si el valor de C era 0, acá va a valer 1. Si era 1, acá va a valer 0. Y esta combinación ingreso en el convertidor de 2 a 4 niveles y asimismo voy a obtener un valor que lo multiplico por la portadora desplazada y
lo pongo para la ecuación. Sumado de estos dos me da la salida que estoy buscando. Entonces, ¿qué es este PAN? ¿Qué es este convertidor de 2 a 4 niveles? Acá yo tengo la tablita para que me vean. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, si el valor de I es 0 y el valor de C es 0, el valor de la salida de la PAN va a ser de menos 0.541 voltios. Estos valores no van a cambiar. Si acá tengo 0 en el I y tengo 1 en el C, ¿cuánto va a darme? Menos 1.307 voltios. Y así sucesivamente, tanto para el IC como para el canal Q con C negado. Y finalmente, fíjese cuántos niveles tengo. 4 niveles. Por eso es un convertidor de 2 a 4 niveles, porque tengo 2 bits y finalmente puedo tener 4 combinaciones posibles. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se le conoce como los niveles PAN. Entonces, lo que yo hago es esta combinación de bits, ver cuál es el valor y eso lo multiplico por la portadora y voy sacando mi ecuación, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo, pero antes tengo un participante ya que está ingresando. Listo, voy a hacer acá un ejemplo con una combinación posible, ¿no? Ya, déjeme poner por acá. Más o menos. Entonces, aquí tengo mi I. Yo lo voy a poner así, ¿no? En este mismo orden lo voy a poner, pero igual lo pudiera poner primero el I, luego el Q y luego el C. Pero bueno, voy a ponerlo así en este mismo orden. Entonces, aquí voy a poner la combinación del IC. Y acá voy a poner la combinación del Q con el C negado. Y aquí ya voy a hacer las ecuaciones. Entonces, voy a hacer un ejemplo cualquiera. Bueno, voy a poner acá un 0, un 1 y un 0. Ya, voy a colocar esos 3 bits. Entonces, aquí me faltaría un C negado. Entonces, yo voy a coger la combinación 0, 1, 0. ¿Y el negado del 0 cuánto sería? 1. 1. Correcto. Entonces, voy a hacer los valores de las combinaciones, según la tabla. Las tablas van a estar disponibles en el examen, ¿no? Simplemente que no le voy a decir, esta es de la Q8 PSK, sino que le copio esta tabla, y a usted ahí se da cuenta de cuál se trata. Entonces, voy con la primera combinación de IC. Fíjense que aquí yo tengo I1 y C vale 0. Entonces, tengo I1 y C vale 0. Entonces, el valor acá sale positivo, ¿no? 0.541. Y la combinación QC negado sería 0 y 1. Entonces, vengo acá y busco 0 y 1, ¿no? Que es esta de acá y me da menos 1.307. ¿Ya está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Ya la entendió. Sí, sí, ingeniero. Ya. Estamos, ¿no? ¿Se entiende cómo usar la tablita del PAN? Bueno, entonces, ahora sí regreso al modulador y digo, ya tengo los valores de este PAN, ya estoy aquí, ¿no? Chicos, estoy aquí, aquí, y ya estoy acá abajo, ¿no? Por este lado. Entonces, voy acá arriba, la combinación sería la IC, y me dice, este valor que a usted le salió del PAN, multiplíquele por el seno. Ah, ya, este valor que me salió,
0.541 lo multiplico por el seno de WST. Perfecto. Y ya estaría aquí. Ahora, ese valor que usted tiene del pan, multiplíquele por el coseno. Ya, muy bien. Entonces, como es menos, sería menos 1.307 coseno de WST. Perfecto. Entonces ya usted está acá. Ya estoy aquí porque el rato que ya lo sumo, ya estoy aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo mi ecuación lista. ¿Se entendió? Solo la sumo, ¿no? Valor por el seno, ya está. Valor por el coseno en este caso, y ya está. Y ya de ahí yo puedo pasar a una ecuación fasorial, ¿no es cierto? ¿Cómo paso a la fasorial? Pues con el mismo proceso que aprendimos en el QPSK. Hago aquí bueno, usted también la puede poner directamente en su calculadora, tampoco es que me ofende eso. Entonces acá le puedo poner seno de WST, menos seno de WST, coseno de WST y menos coseno de WST. Usted también lo puede poner directamente, no pasa nada. Entonces sería 0.541 aquí, positivo, estoy aquí. Y menos 1.37 estoy acá abajo. Aquí estoy en menos 1.307 y aquí estoy en 0.541. Y ahí me genera mi paso resultante. Entonces aquí la raíz, ¿no? Para la magnitud sería 0.541 al cuadrado más 1.307 al cuadrado. ¿Cuánto da ahí? Uno punto 41. 1.41. Ya. Y esta va a ser la misma para las 8 fases, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un 8 PSK que no cambia la amplitud. Ya, entonces, bueno, lo voy a poner acá abajito, chicos, para que nos pueda colocar ahí. Entonces sería 1.41 seno, ¿no? Porque es la base que estoy utilizando, la referencia de WST. Y aquí me toca sacar el ángulo. Entonces, ángulo igual tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería el 1.307, dividido para el 0.541. ¿Cuánto me da ahí, chicos? Menos 67,514. 67.5, digamos, ¿no? Entonces, como es negativo, pues le pongo el menos, ¿no? Menos 67.5 grados, ¿ya? Listo. Y así, con cualquier combinación, es el mismo proceso. Si cambio la portadora coseno, lo mismo que expliqué en el QPSK, cambiaría la multiplicación. ¿Está bien? El proceso es el mismo, ¿Ya? ¿Preguntas, mis chicos? Me hizo una pregunta. Usted nos va a dar un tren de bits, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a ir ubicando. ¿Cómo ingresarían los bits? Ya. En la instrucción yo le voy a indicar, ¿no? Por ejemplo, digamos que tengo este tren de vida. Y yo le digo, ingrese por el más significativo. Este es el más significativo. Entonces, si eso pasa, este ingresaría primero, este segundo y este tercero. Pero ¿cómo ingresa? Empujando, porque cojo estos tres. Entonces, acá el 0 y acá el 1. Porque este va primero y se ubica aquí. Luego va el segundo y se ubica acá. Y luego va el tercero y se ubica acá. ¿Está bien? No es que vengo y dice, por el más, entonces este es Q, este es C, este es I y este es C. No. Este va ingresando, este ingresa primero. Ahí se va a C y de ahí sucesivamente. Ajá, y de ahí vendría este. Entonces, este otra vez iría al C. A C y de ahí Ya. 0 Los y ahí que el vengan. Ah, ya, ok, gracias. Si es el más significativo. Ahora, si en la instrucción por A o B dice el menos significativo, entonces eso quiere decir que el que primero ingrese es este.
Entonces, ¿quién va primero? El 0. Entonces va el 0, el 1 y el 1. Porque va primero este, luego ingresa este y luego ingresa este. Entonces este se ubica en el más adelante, luego el 1 y luego el 1. Y luego vendría el 0 y el 1. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí, Figueroa? ¿Está bien? Sí, Miss, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ya. Entonces ahí ya depende de la instrucción. ¿No? Si está diciendo ingrese por el más significativo o ingrese por el menos significativo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Sí, entonces, una pregunta. Así mismo con el ejercicio anterior, la portadora puede cambiar la amplitud dependiendo del ejercicio. sí, también. También puede ser que la portadora tenga una amplitud 3. Ya, entonces es el asunto que aquí usted multiplicaría 3. En vez de multiplicar seno solito, usted multiplicaría por 3 seno. ¿Ya? Y 3 por el valor que le haya salido aquí, que sería, en nuestro caso era el 0.541, le sale 1.6, algo así. ¿Ya? Y ese es el valor que lo pone. Y ese sería el valor aquí. Y acá también 3 por este otro valor, le va a salir otro valor. Y esos elevados al cuadrado y sacado la raíz, ese es el valor final que va a tener acá. Me hizo una consulta. En el QPSK tenemos Q y I. ¿Sería la misma función, como nos explicó ahorita, el ingreso de los bits? Sí, Sería todo lo el... que son 30 bits es así. Ya, sería Refiriéndose la misma. al modulador como está graficado. Porque Ajá, fíjate que aquí casi. el modulador está graficado y el que está aquí es el C. El que Ajá. está acá es del I y el que está acá es del Q. Ujú. En el Ya. otro entonces, como tenemos Q y, como digamos que El sea I el va al más... fondo y el Q está acá. Ajá. Ah, ya me Sí, el orden sí lo voy a mantener en la forma del... como está Aunque ahí. como ustedes el examen es escrito, entonces es más fácil a mí porque yo le digo, bueno, dibuje como usted está viendo el modulador. Porque hay chicos que hacen esto, o sea, colocan aquí, eso es no sé, creo que tal vez les pasaba en el examen virtual, en donde ellos creo que asumían esto así. O sea, aquí la C y aquí el Q y aquí el I, por ejemplo. O sea, como que lo movían. O aquí le ponían Q, o I, Q, C. Pero entonces como yo hacía el examen en esta base del modulador y si ellos cambiaban a esto, obviamente no les iba a coincidir las respuestas. Nunca. Y entonces tenían problemas. Pero como ustedes es presencial el examen, pues yo no creo que haya mucho problema ahí porque yo ya veo lo que están haciendo. Ya, o sea, yo me daría cuenta si hay un cambio aquí porque usted lo dibujaría y yo me daría cuenta que usted está asumiendo que el I está para allá, está al revés. ¿Ok? Pero cosa que yo no podía ver en el virtual porque nada más coincidía la respuesta y ya, calificaba de acuerdo a eso. ¿Ok? Entonces, bueno, pero siempre tenga en cuenta que la pregunta va tomado en cuenta el modulador dado en clase, es decir, este tipo de modulador. Ya, así como está. Ese es el modulador dado en clase. Cuando usted lea la pregunta, ese es el modulador dado en clase, ¿no? De esa manera. Entonces, si yo le digo que que el aportador es coseno y se desfasa menos 90 grados, ¿qué quiere decir? Que entonces el menos está aquí, ¿no? Entonces yo tendría esto, menos 90 y la portadora sería coseno. Por lo tanto, usted asume que, bueno, como la ingeniera dice que esto está así y menos 90, entonces acá tengo un seno. Y trabaja. Porque yo le digo, asuma estos cambios en el modulador dado en clase. Porque el original es el que estoy dando en clase. Y yo le digo, hágale estas variaciones, usted le hace las variaciones y ya continúa. Es el proceso el mismo. ¿Está bien? Y una última pregunta. Digamos que en el tren de bits me da un número de bits que queda indisparejo con PSK, por ejemplo, que me haya mandado 5 bits. Tomo los 3 primeros y los otros 2 como completo el último bit para completar el sexto bit. No pasa eso. No pasa eso, porque
Siempre cuento los bits cuando envío. No lo tomo así. O sea, normalmente ya en un sistema de modulación lo que le va a pasar es que lo va a encerar. Porque siempre el relleno es 0. Pero yo no lo mando disparejo. Y si está disparejo, me lo tiene que decir en la clase, en el rato del examen. Si es que, por ejemplo, he mandado un 16 y solo hay 9 bits, por ejemplo. Ahí me lo tiene que decir en la clase, ¿ok? Porque normalmente no lo mando así. ¿Ya? Listo. Bueno, y de ahí continuando, voy a limpiar esto. Pues ya vemos ahí las fases, serían igual 8 fases en total si aplicamos todas las combinaciones. Ahí vemos, ¿no? Que tenemos 8 fases diferentes. Y acá el diagrama fasorial, igual recuerde siempre ubicar recuerde que tiene que ubicar el dibujo del fasor, ¿no? La flechita. Ya los ángulos y la ecuación, ¿no? Y por acá el diagrama que es el de constelación, recuerde que este no va con flechitas, solo van los puntos y la combinación de bits. Recuerde que en uno de estos me tiene que poner cuál es el orden para yo poder calificar. ¿Ok? Recuerde eso, no es con flechitas el de constelación, no es con flechita. Luego en el examen viene y hace con flechita y yo le pongo 0 y usted se pone molesto y dice que soy muy rígida en la calificación. Pero estoy diciendo clarito, el de constelación no tiene flechita y usted viene y dibuja con flechita. Entonces yo le pongo 0 en ese literal y se pone enojado diciendo que yo le califico mal, que no tengo flexibilidad, que no sé cómo y no sé cuánto y que soy muy rígida y que, pero es que estoy explicando. El de constelación es una cosa y el fasorial es otra cosa. ¿Ya? Y en la simulación es igual. En la simulación, una cosa es el diagrama fasorial y otra cosa es un diagrama de constelación. Porque el fasorial le permite hacer el diagrama de ojo, el de constelación no. El de constelación lo único que me permite ver es si en un cuadrado, en uno de los cuadrados hay un error del bit. Ya se usan para cosas diferentes los diagramas, el de fasorial y el de constelación. Entonces usted dice que sí, que yo soy muy rígida, que no sé, pero es porque usted no alcanza a ver la magnitud de lo que usted está haciendo. Dice, no, es que solo le puse la flechita por adornar. No adornen nada. Una cosa es el fasorial y otra cosa es el de constelación. El uno es sin flechita, el otro es con flechita y punto, no más. Y otra vez pone la ecuación y que no es que yo quería complementarle porque si usted no, yo estoy diciendo clarito, el fasorial va con la ecuación y con la flechita. El de constelación solo va el punto y la combinación de los bits, nada más. No me esté poniendo que flechitas, que no sé qué, no, es porque usted quiere hacer lo que sea y no es así. Y pido un diagrama y ese es el diagrama que debe dibujar, el que estoy pidiendo, ¿ya? Entonces ahí se ponen enojados a discutir y a decir que yo les dejo de semestre porque les quiero dejar, porque soy una profesora malvada y no sé cómo y no sé cuánto. ¿Cómo es? Intransigente en la calificación, dicen que son. Pero es que, ¿por qué? Ya estoy explicando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve este? Este sirve porque digamos que hay ruido. El rato que hay ruido, este punto, en vez de estar aquí, podría estar aquí. Y entonces el rato de decidir, este es el área de decisión. ¿Ya? Y si este está aquí, no sabe el receptor si es este o es este, ¿cómo lo clasifica? Para eso es el diagrama de constelación, porque este de acá, por el ruido, podría estar por aquí. ¿Ya? Y entonces tiene que decidir, o es esta combinación de bits la que está viniendo, o es esta combinación de bits. Si decide que es esta, siendo que era este, es un error. Y eso me permite cuantificar la cantidad de errores. ¿Ya? En cambio, este fasorial que está acá arriba, ¿ya? Este fasorial que está acá arriba es diferente, pues, porque este de acá me pide o me sirve para qué. Realmente esto cómo termina transmitiéndose, ¿ya? Este fasor termina haciendo esto, como que, déjeme, le borro mejor. Termina midiendo
las transiciones. Ya, las transiciones de así. Entonces, estas transiciones, usted sabe que si fuera ideal, fueran perfectas, pero no es así porque empiezan a hacerse así. Ya, y esto finalmente, este movimiento de arriba hacia abajo, se dice en lo que se hace como un diagrama de ojo. Ya, que termina viéndose así. Cuando pasan y pasa los bits. Entonces, si este diagrama está muy pegado aquí, ya no hay forma de decidir si es un 1 o un 0. ¿Ya? Y este diagrama de aquí me permite dar un diagrama de ojo, que muestra que las transiciones que hay entre este punto y el de acá. ¿Ok? Entonces me dice qué tanto está aprovechando la modulación. Normalmente se espera un diagrama de ojo de esta forma. Más o menos así. Que tenga una apertura. Ya con un rango de tolerancia en los voltajes. Y tenga esta área limpia para la decisión. ¿Ya? Entonces son aplicaciones diferentes de un diagrama y otro. No es lo mismo. ¿Ya? Lo que, bueno, acá tal vez porque no podemos hacer, bueno, unos temas de modulación más altos, tal vez haciendo una simulación, no se puede ver tan profundidad qué significan esos diagramas. Pero son diagramas diferentes que me dan información, me acotan otras informaciones relativas a la modulación. ¿Está bien? Entonces no es simplemente, no es que yo le quise poner la flechita, no es esto, no me haga esas cosas porque ya sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Aprenda bien cuál es el fasorial y aprenda bien cuál es el de constelación. Y nos evitamos los problemas y esas discusiones ahí de último momento. ¿Ok? Bueno, ya aquí se muestra en el tiempo que es menos fácil ver, realmente es complejo porque son cambiantes 8 fases. Entonces, bueno, aquí está la una, otra por acá, pero como ve, es como que no es tan significativa en el tiempo, tal vez no me da mucha información como si me da el diagrama fasorial o como si me da el diagrama de constelación. ¿Ok? Pero bueno, ahí están todas las fases. Listo. Y con eso pues ya nos queda la QAM para ver en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Puedes subir las diapositivas? Sí están en el Sí están sistema. subidas. Sí, porque es un solo capítulo. Del primero que subí en el capítulo 4, tiene todas las diapositivas que vemos, toditas. Ya, en el mismo PowerPoint están todas. Ya. Y entonces el viernes nos quedaría pendiente 8 QAM, 16 QAM y la de modulación, que es bien cortita, ¿no? Los sistemas de modulación aquí son cortitos, realmente solo es multiplicar por seno, coseno y nada más. Y es cortito, que ya el viernes terminaríamos todo. ¿Ok? Voy a dejar aquí que me haga, bueno, ya son 2:40, lo voy a dejar abierto, no sé, hasta más tardecito, para que hagan 2 combinaciones de QPSK y 2 combinaciones de 8 PSK. Y hagan el diagrama de constelación y el diagrama de el fasorial. ¿Ya? Como repaso, para ver cómo les va. ¿Ya? Como repaso, entonces eso lo voy a dejar hasta el final de la tarde, abierto para que lo vayan subiendo. ¿Ya? Háganlo bonito, por favor, no me haga esas hojas ahí impresentables que me saben enviar, eso no quiero ver porque igual estoy dejando más tiempo hasta... Ramírez, ¿está durmiendo? No, mi sí la estoy escuchando. Ah, ya, como que se está durmiendo. Bueno, entonces voy a dejar hasta más tarde, hasta las 8 de la noche abierto la tarea para que la hagan bonita, ¿no? No quiero ver esas ahí que me hacen a mano alzada los dibujos. Consulta, ¿no le podría apresar como hasta las 12 o a 11 tal vez? Es que yo después de aquí me voy al trabajo, entonces no puedo hacerlo hasta Bueno, que lo voy llegue. a dejar hasta las 11 de la noche para que lo suban, pero no quiero, Gracias. discúlpeme la palabra mamarrachadas. No quiero ver eso porque ahí me hacen unas rayas, como sea, no usan ni una regla. Ya, yo no puedo usar, pues y aún así yo uso aquí el de la regla. Tratar de hacer lo mejor posible, pero ustedes me hacen unas cosas que
hasta sucia la hoja. Me da hasta ganas de poner 0 en esas calificaciones porque ya estaba revisando sus trabajos, unos trabajos feísimos ahí. No me haga eso, por favor, porque me pongo molesta. Voy a dejar más tiempo para que lo haga bien, con buen esfero, bien hecho, bien marcadas las líneas, los valores, todo. Bien hecho, no quiero esas cosas de ahí que a mano alzada me lanzan la línea, me ponen la otra línea y ahí todo en desorden. No quiero ver esas cosas, por favor. No quiero porque le voy a calificar mal, porque le estoy dando el tiempo para que lo haga bien bonito, ¿ok? Ya, entonces voy a pasar lista porque estamos sobre la hora, mis chicos, y ya.